presentaciones. Quiero comenzar agradeciendo la invitación tanto a Graciela Silvestri como a Jorge, y especialmente también al arquitecto Carlos Fulco, que fue quien tomó contacto directo para brindarnos este espacio. Quiero también agradecer la colaboración de dos colegas, Sergio de Miranda y Daniela Pasquel, con quienes nos reunimos para elaborar y pensar un poco lo que queríamos comunicar desde este enunciado que tiene que ver con un territorio de la sensibilidad, que los artistas cuando nos llevan hacia lo sensible queremos irnos a la ciencia, y cuando nos llevan hacia la ciencia queremos volver a lo sensible, y es parte de este juego que, dicho sea de paso, nos gusta. Quisiera comenzar diciendo que las palabras que dieran lugar al espacio del arte en el territorio, y para entenderlas era y es necesario recorrer algún tramo de un hilo que es bastante extenso, y si extenso mejor, pero que pensamos en hacer un corte dentro de ese recorrido, y ese corte lo hicimos en un lugar que es casi una hora y que se está moviendo. Decimos entonces que así el arte puede ser vislumbrado como una región de la existencia que se nos presenta de forma inasible, muy a pesar de la historia o de las historias que puedan hilvanarse a través de ella. De allí quizás su poder generador de múltiples sentidos. Frente a esto, y siendo testigos del hacer del artista como un creador o recreador de espacios, de historias vividas o vistas, es que muchas veces nos interrogamos cómo trabaja en relación a lo real, cómo construye desde una realidad cercana o no sus ficcionalidades. En consecuencia, asumimos la intención de problematizar en torno a un concepto que en este lugar del mundo nos es familiar, una condición fronteriza que nos revela facetas inesperadas desde donde el artista debe o no gestar su creación. Entonces, la marca fronteriza propone la ubicación de una paradoja perpetua. Marca el fin de lo propio y el inicio de lo ajeno y viceversa. Principios de seguridad, por señalar los recovecos de la localía, y mojones de inseguridad, porque exigen reacomodar las certezas para transitar el espacio extraño, el territorio desconocido. Las fronteras separan hacia adentro y hacia afuera, construyen la otredad más allá de los límites y la mismidad en el centro. Escriben modos de interpretar lo ajeno y lo propio, de situar la identidad en la dinámica de tensar sus movimientos de alejamiento y de apropiación. Este territorio que hemos elegido habitar, signado por tránsitos transfronterizos, da cuenta en su recorrido histórico de la mutabilidad de su misma existencia, no solo caracterizada por sus habitantes originarios, sino por aquellos que, en función del suelo que los recibió, atormentados entre la necesidad de un vínculo con su entorno y las fuerzas del desarraigo, entre la identidad y el aprendizaje del otro, adaptaron sus prácticas negociando con su presente. Ese agenciamiento primero da cuenta de su primera efectuación de deseo, delinear un nuevo territorio de pertenencia y, en consecuencia, de permanencia. El deseo, devenido en placer, elimina la incomodidad que hasta hace instantes movilizaba toda la negociación. Situación ideal, tantas veces ideal, pero que puesta en los interiores del arte, no favorece tan siquiera la aparición de nuevos desarraigos, desarreglos, despuntes para el acierto o el error. En ese transitar, el arte en tiempos modernos dio cabida a una búsqueda de un anclar de sentidos y referencias posibles a una identidad única. Esas voces que se establecieron predeterminaron la construcción de un imaginario configurando la representación de ese objeto de real naturaleza.
Como copias de ese mundo real, las transfiguraciones miméticas lograron un lugar destacado en todas o casi todas las realizaciones artísticas que encontramos en el primer periodo del siglo XX, la búsqueda por representar lo bello, lo idéntico, rescatando siempre lo mejor que se pueda mostrar. Así la pintura, como otros modos de representar, supieron registrar en los primeros tiempos poblacionales de estas tierras ese paisaje atrapador y de ensueño. El paisaje misionero logró imponerse en toda producción artística de la mano de las inabarcables e inclasificables flora y fauna. Los plumajes de las aves, los picos coloridos, las motas de las pieles, las flores de los lapachos y de las plantas aéreas y acuáticas. Fueron los modelos más sublimes y buscados a la hora de dibujar y registrar. La selva territorial guaraní, tantas veces expuesta al óleo, sin precisión en esa flora con reminiscencias de precisión, sin hojas que parezcan representar lo habitado en una primera configuración posible del ser artista. Ese habitar que nos lleva, sin proponernos, a ver aquello que nos rodea de un modo natural. Algo comprensible en tanto lo visto se presenta, o al menos eso suponemos, de manera inocente. Aquello que está allí y que, en consecuencia, ha estado allí desde siempre. El agenciamiento, por su parte, y como sabemos, es un hacer de, un hacer que el territorio, en este caso, y por ejemplificar, se vuelva paisaje, turismo, recurrencia. Un rostro, en suma, que desterritorializado de toda movilidad se parezca ad eternum a sí mismo y que al reconocerlo no tenga la urgencia de conocerse. A fines de la década de los 90, el término contemporáneo ingresó a las prácticas del arte provincial de la mano de espacios de confrontación, discusión e intercambio, que supuso la experiencia de las llamadas clínicas de arte. La Fundación Antorchas, en conjunto primero con la Fundación para la Amistad Americana y luego con la Universidad Nacional de Misiones, marcó el precedente en relación a estas experiencias grupales. En estas experiencias de clínica, los artistas se vieron y nos vimos obligados a un diálogo que no nos estaba surgiendo de manera, si se quiere, instantánea o posible desde un modo más sencillo de transitar. Ante la acción de los interlocutores que se acercaban a la provincia, el artista de la región hizo un proceso muy fuerte y muy importante de, si se quiere, actualización para comenzar a seguir mirando la región, pero ya con un aporte que traía desde otros lugares nuevas improntas y nuevas razones para mirar. Estas propuestas nuevas de cómo confrontar el hacer en el arte, de cómo transitar ese otro mundo, marcaron el inicio del acontecimiento de lo inestable. Esta pérdida de certezas y el reencuentro con la propia obra intervenida por los otros incorporaba tantas capas de subjetividades como ese hacer colectivo lo permitía. El dejarse atravesar por las derivas de las interpretaciones permitió provocar ese representar bartesiano, crítico, inestable e ideológico a igual tiempo. Es así que estos procesos de confrontación de obra, a los cuales se los conoce como clínicas de arte, delinearon un modo a través del cual se llega a radicar una mirada sobre el lugar, y más que lugar, sobre el espacio, que se vuelve lugar a través de la mirada. Al decir de Agamben, la contemporaneidad es pues una relación singular con el tiempo propio, que adhiere a este y a la vez toma su distancia, más exactamente, es esa relación con el tiempo que adhiere a este a través de un desfase y un anacronismo. Quienes coinciden de una manera demasiado plena con la época, quienes concuerdan perfectamente con ella, no son contemporáneos, ya que por esta precisa razón no consiguen verla, no pueden mantener su mirada fija en ella. Entonces, en este arte contemporáneo, sucediendo en el territorio, proviniendo de él, la falta de restricciones, de precisiones, de una guía, es lo que permite el no fundamentar, el no dogma. El caos convive con la diferencia, aquello que hoy se dibuja en soledad, mañana es una obra realizada en red e intervenida en espacios públicos, para luego ser borroneada. Instalaciones, performances, arte efímero, videoarte, netart, pinturas, grabados, esculturas, happening, conviven. El horizonte, en el hacer del arte, no es próximo, es inabordable y nos moviliza a alcanzarlo, pero en esa movilización lo que se respira es el deseo.
Ese ser artista que permanece en la búsqueda de una mismidad central y definida en un territorio y no en otro, nos presenta lo que entendemos como una cristalización del agenciamiento. Acción del hacer artístico que es reducida por las configuraciones del hacer contemporáneo en el espacio del arte, debido a que solo puede existir desde una inmovilidad que no facilitaría una desterritorialización posterior a su agenciamiento. Por lo que a estos artistas que entendemos describen otro espacio en el territorio, les quedó la única opción de abandonar esas imágenes recurrentes, turísticas, paisajes, para hacer emprender y poder emprender el deseo de una nueva reterritorialización. Al abandonar esa mismidad reiterativa, al no citar lo esperado, el paisaje del camino, senderos colorados de la Tierra Roja con pinos paranás en el horizonte recortado, las cataratas, las ruinas de las misiones, el Tucán, el Yaguareté, se establece por reforzar una ausencia, un territorio nuevo, reterritorialización con otra sensibilidad, la del arte. ¿Pero por qué paisaje? Porque, como sostienen Deleuze y Guattari, ciertos agenciamientos de poder tienen necesidad de producir rostro, y el rostro tiene un correlato de gran importancia. El paisaje, que no solo es un medio, sino también un mundo desterritorializado. En ese transitar hacia y desde los agenciamientos es que el territorio conocido debe sostenerse en un permanecer también conocido. Así, por ejemplo, las cataratas rugen y no cataratean. Si rugen es que puedo confirmarlas en placer, en una sobreactuación del modo en que hago que ese rugir sea parte de algo que conozco, que a la vez temo y que por eso le doy permanencia. Es por eso que la garganta de esa catarata es del diablo, porque no estoy dispuesto a aceptar o a entender que sea simplemente la garganta de la catarata, o mejor aún, la garganta del río. Entonces, el agenciamiento es un hacer que, nuevamente, el territorio, en este caso, y por ejemplificar, se vuelva paisaje. Turismo, recurrencia. Nuevamente un rostro. En suma, que desterritorializado, de toda movilidad se parezca al eterno a sí mismo. Y que, al reconocerlo, no tenga la urgencia de conocerse. Finalmente, ese espacio escurridizo de las artes en el territorio, como un río de siempre aguas nuevas, se mueve irreductible, llevando en su cauce lo dicho por los antiguos, repetido por siempre en tanto. Nadie se sumerge dos veces en el mismo río, como tampoco se emerge dos veces del mismo arte. Muchas gracias.